Asumo que todos conocen Scream, al menos de vista, o incluso por las películas parodiándola. La máscara de Ghostface es famosísima. Se dice que su creador se basó en la historia que les voy a contar hoy y en Daniel Harold Rowling para crear al mítico personaje. Vamos a ver el caso del Gainesville Reaper a fondo. Y sí, este es un Mentes Perversas. Así que hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Ahí arriba, en la i que está en pantalla, pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Era agosto de 1990, en Gainesville, al norte del estado de Florida. Desde antes de los hechos e incluso después, hasta el día de hoy, Gainesville es considerado uno de los mejores lugares para vivir en todo el estado. Comúnmente muy segura, es una ciudad en la que gran parte de su población se compone por estudiantes universitarios de diversas partes del país que se establecen ahí para estudiar en la Universidad de Florida. Además de ser conocida por su universidad, se le reconoce por conservar su arquitectura clásica y por la cantidad de museos que existen ahí. Sin embargo, la usual tranquilidad de Gainesville fue interrumpida por 3 días de ataques que aterrorizaron a todo el mundo. El primero de los ataques sucedió en la madrugada del 24 de agosto de 1990. Christina Powell no tuvo contacto con su madre en todo el día, lo que sería normal si no fuera por el hecho de que se acababa de mudar a la universidad y al estar lejos de casa, por empezar el semestre, se comunicaban por cada pequeña cosa. Estamos hablando además de inicios de los 90, por lo que no teníamos chats o mensajes de texto, al menos no a mano del usuario común. El día 25 la situación escaló al no recibir noticias de la joven, quien estaba esperando que su hermana y cuñado fueran a llevarle un mueble al departamento. Al día siguiente los padres de Christina decidieron hacer el viaje hasta Gainesville, sabiendo que algo raro pasaba. Cerca de las 4 de la tarde la policía llegó al departamento de Christina porque sus padres habían hecho un pedido para que verificaran su bienestar. El encargado del lugar se encontraba ahí e intentó abrir una de las puertas con su llave, pero no pudo. Los oficiales le pidieron permiso para entrar al departamento y buscaron alguna otra manera de meterse. Fueron hasta una puerta que se encontraba en el tercer piso de la propiedad. Recién ahí lo lograron. El problema fue que apenas abrir, se enfrentaron a un olor extremadamente fuerte, algo que no se podía ignorar. Ahí se encontraba el cuerpo de una mujer sin vida, pero no era el de Christina, era el de Sonia Larson. Sonia era amiga y compañera de departamento de Christina. También estaba empezando el semestre en la universidad. Ella solo tenía una remera puesta, pero le habían dejado los pechos expuestos. Se podían ver varias puñaladas en su brazo, pierna y pecho. Además, su cara estaba hinchada, indicación de que había recibido un fuerte golpe. La cama estaba cubierta de sangre. Pero no podían detenerse ahí, la policía debía buscar en el resto de la casa. Es así que, bajando un piso, se encontraron con el cuerpo de otra mujer en el living, al lado del sillón. Esa sí era Christina Powell, a quien habían ido a buscar. Tenía 5 puñaladas en el torso y quien le hubiera hecho eso también le había cortado los pezones. Entre sus rodillas, sobre una toalla húmeda, había una botella casi vacía de jabón de platos. El jabón cubría su zona vaginal y dejó una capa de espuma alrededor de su vulva. A ambas las habían atado con cinta. A Sonia le habían puesto la cinta en la boca, pero no estaba en ese momento. Su asesino la había sacado. Este asesino había dado vuelta a las carteras de las mujeres y había tirado el contenido en el piso. Pero en el resto del departamento no parecía haber pasado nada. Las puertas estaban trabadas desde dentro. Los autos de las mujeres no tenían nada raro, no fueron tocados. Ambas estaban planeando buscar trabajos de medio tiempo para poder estudiar y fueron vistas por última vez el 23 de agosto a las 11 de la noche. El 26 habían descubierto este doble homicidio, pero al día siguiente, el 27, estaban discutiendo otro asesinato más. Había una tercera víctima llamada Krista Hoyt. En una situación parecida, Krista no había contactado con nadie en todo el día y no llegó al trabajo. Su jefe notó la ausencia, la cual era muy rara, así que pidió que un oficial fuera a buscarla. Krista fue encontrada en su departamento.
Su cuerpo sin cabeza estaba en la cama. Había sangre por todas partes. Luego de buscar, fue bastante fácil hallar la cabeza, estando como si fuera un trofeo encima de una repisa, simulando mirar a su cuerpo. Por todo lo demás, las heridas eran similares a las de Cristina y Sonia. Incluso le cortaron los pezones y le sacaron un pedazo de piel de la espalda. También le habían sujetado las muñecas con cinta, pero el asesino se las llevó. La mayor o casi la única diferencia estaba en realidad en un gran corte que tenía de la zona púbica al pecho, el cual exponía sus intestinos. 3 muertes en menos de una semana, muertes que se parecían demasiado una entre otra y se volvían peores con cada víctima. El dueño del lugar había visto en 2 ocasiones diferentes la reja de la casa abierta. Él le había dicho a Krista, ya que le parecía inusual, y ella pensó que alguien como el técnico del teléfono se habría olvidado de cerrar. Las autopsias probaron que las muertes habían sido por la cantidad de puñaladas recibidas. Además, en el cuerpo de Cristina se descubrió un líquido en la zona vaginal. El asesino había intentado limpiar las pruebas de abuso sexual. La noticia de un asesino serial en los alrededores del campus universitario se hizo pública tras el segundo ataque, es decir, en la mañana del 26 de agosto, y como es de esperarse, provocó un estado de pánico en toda la ciudad. La universidad suspendió las clases para evitar que los alumnos volvieran a sus departamentos y habitaciones solos en la noche. Además de esa medida oficial, los estudiantes, quienes se sentían, y con toda razón, en peligro, tomaron sus propias medidas. Así, por ejemplo, fuera de noche o de día, nadie andaba solo por la ciudad. En cuanto a sus departamentos, los estudiantes se turnaban para dormir y hacer vigilancia. Aumentaron las cerraduras y otras formas de seguridad para que no pudieran entrar. Tanto era el miedo que para finales de agosto, cientos de estudiantes decidieron abandonar Gainesville, y de hecho se calcula que aproximadamente unos 700 nunca volvieron para terminar sus estudios. Más allá del miedo colectivo y los patrones evidentes entre los 3 ataques, la policía no tenía dónde realmente empezar a investigar, ya que en ninguna de las escenas del crimen se había dejado evidencia incriminatoria. Antes de irse, el asesino sacaba la cinta con la que había amordazado a sus víctimas para evitar dejar sus huellas. Además, limpiaba los cuerpos con diferentes solventes, como alcohol, para quitarle el rastro de semen que pudiera acusarlo. No existía entonces ningún tipo de indicio o evidencia que guiara a la policía hacia un sospechoso, o al menos hacia una línea de investigación lógica, por lo que el terror se instaló en Gainesville de forma permanente. Los estudiantes ya no solo se turnaban para dormir, sino que habían empezado a armarse. Dormían, por ejemplo, con cuchillos u otras formas de defensa. La seguridad alrededor del campus y la universidad fue reforzada también durante los siguientes meses. La policía llevó a cabo operaciones de vigilancia más estrictas en la ciudad, incapaz de encontrar algún rastro que los llevara al asesino de Gainesville. Lo único que consiguieron durante ese tiempo fueron algunos testimonios de vecinos que habían visto a otras personas en las cercanías aquella semana. Un vecino dijo haber visto a 2 hombres negros caminando hacia el departamento de Cristina, luego de la medianoche el día en que murió. Otro hombre que pasaba por el lugar vio más o menos en el mismo momento a un hombre blanco y rubio. Cuando lo apuntó con las luces del auto, el hombre se agachó detrás de un contenedor de basura. No lo dejó ver su cara. Otro vecino más dijo haber visto también a un hombre blanco de pelo rubio a las 10 de la noche. Pero ninguno de estos testimonios sirvió de mucho. Algo que sí llamó la atención fue lo que dijo la hermana de Cristina. El novio de la mujer había llegado a la ciudad con ella el 22 de ese mes, lo que lo hacía una persona de interés. Por otro lado, el novio o exnovio de Sonia, Larson, le había dejado una carta donde se notaba enojado por la decisión de la joven de terminar la relación. Era otro sospechoso, pero ninguno servía. Los vecinos de Sonia y Cristina escucharon la ducha del departamento a las 6:30 de la mañana. Según parece, ninguna de ellas era el tipo de persona que estaría despierta a esa hora. Otro vecino escuchó la canción Faith de George Michael bien fuerte a eso de las 10. Según el examen forense, las mujeres ya estaban muertas para esa hora, por lo que ese debía ser el asesino tomándose su tiempo para lavar la escena y organizarse. El día 28 del mismo mes se encontraron 2 cuerpos más, aunque esta vez uno era hombre. Hablamos de los asesinatos de Manuel Taboada y Tracy Pauls, de 23 años ambos. Las víctimas habían sido apuñaladas en su residencia, aunque el que recibió el mayor número de heridas fue Manuel.
hasta ahora, a excepción de Manuel, las víctimas tenían varios aspectos físicos en común. Todas de pelo castaño, jóvenes, estudiantes, flacas. Se estaba dibujando un patrón que era fácilmente identificable. En este último hallazgo, el hombre de mantenimiento del complejo había ido al departamento a pedido de un amigo de los chicos. Abrió la puerta y lo primero que vio fue a Tracy muerta. Además, tenía un bolso a su lado. Cerró la puerta con llave rápidamente y cuando llegó con la policía tan solo minutos después, la puerta se encontraba abierta y el bolso había desaparecido. Tracy le había dicho a su familia que estaba tranquila, ya que al estar con su novio pensó que nada le pasaría. Lo raro de esta escena fue que no era como las demás. El nivel de ataque a los cuerpos no era el mismo. Todo indicaba que había sido interrumpido en el acto, pero se podía asumir que tenía que ser el asesino de las otras mujeres, ya que en la autopsia se mostraban restos de jabón en la vagina, otra vez tratando de eliminar toda huella. Coincidencias que quizá no tenían nada que ver son que las víctimas de las 3 locaciones murieron en camas de agua y que todos los departamentos tenían gatos, los cuales no fueron heridos en ningún momento y estaban en buen estado al llegar la policía a las casas. En este punto tenemos a un claro asesino serial con un modus operandi. Hay comportamientos que pueden ser estudiados con el fin de descubrir qué haría después o qué tipo de persona era. Fue por eso que llamaron a perfiladores criminales para que hicieran el trabajo de descubrir un poco más acerca de esta persona. Hubo algunas personas de interés en la investigación, pero ninguna era convincente. Primero tenemos a Ed Humphrey. Humphrey fue durante un tiempo el principal sospechoso, aunque sus huellas dieran negativo con lo encontrado en la escena, que de todas formas no era mucho. El joven tenía 19 años, algunos problemas de ira, así como comentarios malintencionados hacia su entonces novia. Las sospechas eran más por el lado de lo que decía la gente sobre él y algunas cosas que había hecho, como amenazar con un cuchillo a 2 estudiantes. El 30 de agosto de aquel año fue arrestado por intentar atacar a su abuela. Después, en otro momento, también estuvo de sospechoso Stephen Bates, que era un hombre musculoso con tatuajes descritos como satánicos en todo el cuerpo. Había sido detenido por el robo armado a una mujer, pero lo que llamó la atención fue el gran cuchillo que usó. Durante el interrogatorio dijo que había tenido un sueño en el que le cortaba la cabeza a una mujer y la dejaba encima de una repisa mirando hacia la cama mientras la violaba. Bueno, eso era extremadamente perturbador, pero además coincidía con lo que le había pasado a Krista. Honestamente, el que más parecía culpable era Humphrey. A la vez también parecía demasiado confundido. Él decía no tener nada que ver con los asesinatos, pero se refería a sí mismo como John, y decía que un hombre malo había matado a los 5 estudiantes y que ese hombre estaba dentro suyo. Ampliemos. Era conocido por tener una colección de cuchillos y navajas que llevaba consigo. Además, sabían que había dejado su medicación psiquiátrica, lo que podía haber sido motivo para los ataques. Finalmente, pero no un detalle menor, Ed presentaba heridas en su rostro y brazos. Sin embargo, un repaso de la poca evidencia dejada en la escena del crimen permitió encontrar una muestra prácticamente minúscula de semen a través de la cual se pudo comparar el ADN con el de Ed. La tecnología no era tan eficaz como hoy, por supuesto, pero aún así permitió determinar que la muestra encontrada en las escenas de los crímenes correspondía a un tipo de sangre B y Ed tenía un tipo de sangre A, por lo que no era él el asesino. La investigación siguió en un punto muerto hasta noviembre de ese mismo año, 3 meses después de los asesinatos, cuando Cindy Jurasic llamó a la policía de Gainesville. Cindy vivía en Luisiana, específicamente en un lugar llamado Shreveport, de donde Daniel Rolling era originario y a quien había conocido años antes en la iglesia. Cindy siempre creyó que Daniel era extraño, que había algo raro con él, y cuando se enteró de lo sucedido en Gainesville, inmediatamente pensó en esta persona. Él, Daniel, siempre nos decía: un día voy a irme de esta ciudad y voy a ir a donde las chicas son hermosas y pueda solo acostarme a tomar sol y ver mujeres hermosas todo el día. Y si bien es una declaración que puede coincidir con Florida y sin dudar hizo que los investigadores escucharan atentos, no fue esta la declaración más acusatoria o que más llamó su atención, sino lo que Cindy contó que Danny había dicho a su marido Stephen Doving. Solía venir en las noches a casa hace un tiempo.
Entonces, una noche Steven vino y me dijo, se tiene que ir ya. Cuando le pregunté por qué, me dijo que tenía un problema. Así que quise averiguar qué problema y le pregunté directamente a Steven, quien me dijo que Danny le había contado que le gustaba atravesar gente con su cuchillo. En su momento, Cindy no había creído a Danny capaz de hacer algo así, pero desde que las noticias sobre los asesinatos en Gainesville habían sido publicadas, no podía dejar de pensar en ello, y los investigadores llegaron a la misma conclusión. Al menos valía la pena investigarlo. En un callejón sin salida, y siguiendo la información que Cindy Jurasic les había proporcionado, la policía decidió buscar en Shreveport, la ciudad de Daniel. Ahí descubrieron un cold case o un caso congelado con muchas similitudes a lo que había sucedido en Gainesville y que tampoco había podido resolverse. El caso había sucedido el año anterior, el 4 de noviembre de 1989. William Grissom, de 55 años, su hija Julie Grissom, de 24 años, y su nieto John Grissom, de 8 años de edad, fueron asesinados en la casa del hombre. El detective Maines, a cargo del caso de Gainesville, estudió los reportes y documentos de la investigación realizada por sus colegas de Shreveport. A través de estos, supo que el cuerpo de Julie había sido ubicado en posiciones similares a las que el asesino de los estudiantes había dejado sus víctimas, además de que ella se parecía físicamente a las demás mujeres asesinadas. Y no fueron las únicas coincidencias que encontró con los 3 ataques en su ciudad. En el cadáver de Julie también se habían encontrado residuos de cinta adhesiva, vinagre y jabón, elementos que el asesino utilizaba para limpiar los rastros de sí mismo que había podido dejar en sus víctimas. El detective Maines mandó de forma inmediata a comparar los fluidos encontrados en el cuerpo de Julie con aquellos que habían recolectado en las pruebas de las escenas del crimen de Gainesville, encontrándose con que ambos coincidían. El tipo de sangre era otro indicador. Como ya dijimos, la tecnología no era terriblemente avanzada, pero al menos se podía saber que el asesino de las mujeres en Florida tenía sangre tipo B, y resulta que a Julie le habían mordido los pechos y dejado evidencia en ellos. De ahí se pudo saber su tipo de sangre. Era tipo B. El asesino parecía coincidir en todos los casos. Los esfuerzos policiales se concentraron en Danny, descubriendo que tenía varios antecedentes penales que apuntaban a que este podía haber sido responsable del robo a un banco en Gainesville que había sucedido el 26 de agosto, día en que se descubrió el cuerpo sin vida de Krista Hoyt. Buscando confirmar la autoría del robo y esperando dar con algo más de evidencia, analizaron lo que habían encontrado respecto al evento. El ladrón había dejado atrás un arma, una bolsa de dinero y una reproductora de cassette con una cinta de grabación que nadie había escuchado. En la cinta se oía a un hombre cantar y hablar. Este hablaba de su vida, de su familia e incluso contaba detalladamente la mejor forma de cazar y matar un venado. La grabación seguía por horas en las que se escuchaba al hombre cantar cosas sin sentido referentes a un asesino misterioso, pero no servían para nada. Sin embargo, en un punto de la grabación, este hombre decía su nombre, Daniel Harold Rolling. Se dio así inicio a su búsqueda, encontrándolo no muy lejos de Gainesville, en la cárcel Marion County Jail, por un robo cometido 10 días después del último ataque. Lo cual querría decir que en realidad los asesinatos hubieran seguido, de no ser porque alguien lo atrapó. Inmediatamente se analizó su tipo de sangre, coincidiendo este con el del asesino. Pero, ¿quién era Daniel Rolling? Daniel Harold Rolling nació el 26 de mayo de 1954 en Shreveport, en el estado de Luisiana, Estados Unidos, dentro del matrimonio entre Claudia y James Rolling, un policía de esa misma ciudad, aunque algunas fuentes aseguran que era veterano militar. Como decimos siempre en este tipo de casos, una infancia violenta no disminuye o excusa los crímenes que individuos como Danny cometen en su adultez, pero no podemos dejar de hablar de los abusos que vivió en sus primeros años de vida a manos de su padre, quien desde siempre le dejó claro que Danny no había sido un niño deseado ni planeado. Para que se hagan una idea, la primera vez que James golpeó a su hijo fue cuando este apenas tenía 1 año, ya que según él, Daniel no gateaba de la forma que debía, porque está muy claro que es buena educación golpear a tu bebé cuando no gatea de la forma muy específica en la que querés que gatee, porque
evidentemente te va a entender. Y a medida que Daniel crecía, el nivel de violencia fue aumentando cada vez más, siendo otro factor en la escala de violencia cuando el matrimonio recibió a su segundo hijo, Kevin, de quien su padre abusó de la misma forma que lo hizo con su hermano mayor y su mujer. Claudia intentó varias veces separarse, llegando incluso a dejar más de una vez la casa familiar, aunque todos sus intentos terminaban con ella teniendo que volver junto a su marido. Recordemos que para esa época, en las décadas de los 60 y 70, todavía no era muy bien visto que una mujer se divorciara. Como es de esperarse, la violencia que vivían a manos de James Rowling afectó tanto a Danny como a su madre y hermano. Por ejemplo, siendo todavía un niño, Daniel escapó varias veces de su casa para ir a acampar al bosque en un intento de huir de los maltratos de su padre. Claudia, su madre, comenzó a desarrollar tendencias suicidas, llegando incluso a intentar cruzar el puente. Cuando su hijo mayor tenía 11 años, Claudia intentó cruzar el puente, lastimándose a sí misma, lo que implicó que fuese internada en un hospital psiquiátrico durante un tiempo. Hasta ese momento, Dani se había estado refugiando en el arte, pasaba gran parte de su tiempo tocando diferentes instrumentos o simplemente escuchando música. Pero el hecho de que su madre intentara eso hizo que su estabilidad mental, de por sí bastante frágil, se volviera aún más complicada. Para callar su cerebro ya no era suficiente la música, por lo que fue acercándose a las sustancias ilícitas. Para sus 14 años, Daniel tenía un consumo problemático tanto de alcohol como de otras drogas, y su comportamiento fue transformándose para ser cada vez peor. A esa edad, sus vecinos lo descubrieron espiando a su hija adolescente. Por supuesto, al enterarse, su padre terminó castigándolo físicamente durante los siguientes meses. Durante ese tiempo, e incluso los años que le siguieron, Daniel intentó controlar sus impulsos por volver a hacer lo que había hecho con su vecina y simplemente espiarla o acercarse a ella u otras chicas. Para controlarse, Dani no solo abusó de las sustancias ilícitas, sino que también comenzó a ir a la iglesia, creyendo que aquello podía ayudarlo. Pero con un consumo cada vez más problemático, sus notas comenzaron a ser peores hasta que terminó por abandonar la secundaria. Tenía entonces 16 años. Si bien intentó empezar a trabajar, no lograba mantener un empleo estable y eso hizo que se enlistara. Su primera opción era entrar a la Fuerza Naval, pero lo rechazaron, por lo que terminó siendo parte de la Fuerza Aérea. Y si bien no tenemos exactamente las fechas en las que formó parte del ejército, sabemos que este periodo no duró demasiado, ya que su desempeño como militar también fue muy malo. Seguía consumiendo distintas drogas de forma problemática. De hecho, poco después de haber ingresado en el 72, fue dado de baja de la Fuerza Aérea por posesión de sustancias ilícitas. Negado a volver a su casa junto a su padre abusivo, Dani fue a vivir con su abuelo. Fue entonces cuando conoció a Omar Halko, con quien se casó el 6 de septiembre del 74 en la iglesia pentecostal de Shreveport, cuando ambos tenían 19 años. Sin embargo, casarse tampoco ayudó a mejorar su comportamiento. Por el contrario, durante los 4 años que estuvieron en pareja, Omar fue víctima de Daniel, quien ejercía sobre ella y su hija la misma violencia que su padre había ejercido contra él y su familia. Durante esos 4 años de matrimonio, Daniel estuvo en distintos trabajos, los cuales nunca le duraron mucho. El más estable fue un bar en el que estuvo un par de años antes de ser despedido. Los motivos eran siempre los mismos: ataques de ira, violencia o presentarse ebrio a trabajar. La inestabilidad económica sumada a la violencia hizo que en el 76 Omar se divorciara de Daniel, llevándose consigo a su hija. Y si bien Dani no era especialmente un buen padre y mucho menos un buen marido, la separación hizo que primero cayera en una depresión muy fuerte durante los meses siguientes. Sin embargo, ya en el año 1977, su tristeza se convirtió en sentimientos mucho más oscuros. Enojado por ser abandonado, decidió vengarse, o mejor dicho, desquitarse abusando sexualmente de una mujer que físicamente era muy parecida a su exesposa. Entró en la casa de esta mujer en medio de la noche, abusó de ella y se fue, dejando a su primera víctima, pero no la última. En el 79 comenzó a robar tiendas con una máscara para taparse la cara. Dani siempre había sido violento e incapaz de contener sus impulsos, sí, pero hacia finales de los años 70 y toda la década de los 80 no tuvo intención alguna de detenerlos o remordimiento por lo que hacía. Durante esa época prácticamente no trabajó, sino que se mantenía gracias a los robos que cometía, además de otros crímenes más bien menores. Vale aclarar que en esos años tuvo varios problemas con la ley.
siendo acusado de distintos crímenes en Luisiana, pero también en los estados de Mississippi, Georgia y Alabama. Varias veces escapó de prisión. Una de ellas fue cuando pidió permiso para ir al baño y se encontraba trabajando en un bosque. Los guardias le dieron permiso y simplemente salió corriendo, pero no logró mucho antes de ser encontrado. Así eran la mayoría de sus escapes. Él simplemente buscaba cualquier tipo de despiste y se iba. No lo pensaba demasiado tampoco. Daniel, por supuesto, tuvo que cumplir el resto de su condena. Para 1985 fue arrestado nuevamente por varios robos armados, algo que él excusó diciendo que tenía hambre. Robó porque no había comido por 2 días. En 1986 fue sentenciado a 4 años de prisión. Aquel mismo año, en abril, escapó de la prisión nadando por el río Snake, pero lo encontraron tan solo 6 días después. Luego de debates internos y cambios seguidos, decidieron ponerlo en confinamiento solitario. Cumplió 3 de los 4 años que le correspondían y salió en libertad condicional. No sé si alguien podría haber adivinado los crímenes que cometería más tarde con solo la información que se tenía de él en ese momento. Si bien era un escapista, una persona que definitivamente, si estaba en sus manos, no se quedaba en prisión, no había todavía mostrado tanta violencia, al menos no tenían registro de ello. Claramente su estadía en prisión no lo reformó, lejos de eso se volvió aún más inestable. Consideren que por 8 meses que tuvo confinamiento no pudo hablar con nadie. Lo importante es que acababan de cometer uno de los peores errores que podrían haber cometido. Liberaron al que sería el Gainesville Ripper. Una de sus novias hizo que finalmente fuera a hablar con un psiquiatra, ya que era evidente que tenía temas sin resolver con su padre, quien parecía odiarlo, mientras que Daniel quería con todo su ser volverse alguien y tener el respeto de este hombre. Es decir, lo odiaba también por todo lo que le había hecho, pero también necesitaba que lo reconociera. En 1990 tuvo un accidente en auto durante una fuerte tormenta y fue expulsado del vehículo dándose un golpe en la cabeza. Después de su visita al hospital, decidió volver a espiar casas, luego a entrar en ellas, hasta llegar otra vez a robar y finalmente abusar sexualmente de mujeres. Las iba a buscar con la cara cubierta, un cuchillo y cinta adhesiva. Ahí comenzó su modus operandi. Por esa época ningún trabajo le duraba, ya que lo echaban o renunciaba. El episodio más violento fue en el año 1990, cuando sin trabajo o lugar donde vivir volvió a casa de sus padres. En mayo de ese año entró a la cocina y se empezó a atar los cordones cuando su padre le comenzó a gritar por poner su pie en un banco para hacerlo. Provocándolo, Daniel le preguntó qué haría para detenerlo. Así que el hombre fue a buscar su pistola enloquecido y le apuntó. Según Daniel, se tiró ante su padre para defender a su madre, ya que había dicho que los iba a matar a los dos. El padre en ese momento le dispara 2 veces, pero él contesta con su propia arma con 3 disparos, dándole 2 balazos, uno en el estómago y otro entre ceja y ceja. Seguro de que había matado a su padre, decidió escapar, pero antes de eso decidió irrumpir en la casa de una pareja con quienes tenía una buena relación. Sorprendidos de que se metiera borracho y con un arma en la mano, le preguntaron qué estaba haciendo y él comenzó a intentar robarles. La pareja más tarde declararía que parecían estar hablando con 2 personas distintas, ya que por momentos estaba tranquilo y triste, pero por otros parecía extremadamente enojado. Daniel necesitaba plata para escapar o que alguien lo llevara a Dallas. Luego de idas y vueltas, ellos lo convencieron de llamar al hospital para ver si realmente había matado a su padre. Ahí supo que si bien se encontraba en estado crítico, no había muerto. Un poco más calmados, la pareja le ofrece unos $30, unas galletitas y una manzana. Le dan un abrigo para la noche y Daniel finalmente vuelve a ser un fugitivo. En cuanto al padre, James Rowling perdió un ojo y no pudo escuchar nunca más de un oído, pero vivió. También más tarde denunció a su hijo por intento de asesinato. Para evitar ser atrapado, Danny robó una casa de su ciudad en la que se llevó documentos de identidad con los cuales se hizo pasar por Michael Kennedy Jr. Bajo este nombre abandonó su ciudad natal y en julio de 1990 se estableció en Florida. Y si están pensando por un segundo que esto podría haber servido para enderezar su vida, déjenme decirles que fue todo lo contrario. Fue en ese momento cuando comenzó a obsesionarse con matar. Oficialmente, Danny fue acusado por el asesinato de 5 personas en primer grado, el 15 de noviembre del año 1991.
y desde entonces fue enviado a la prisión estatal de Florida a la espera del juicio por dichos cargos y cumpliendo la sentencia que antes le había sido impuesta por los robos que había cometido. Si bien, como les digo, las pruebas estaban más que nada basadas en su historial y en el tipo de sangre, Daniel de todas formas dio su confesión de los asesinatos. Empecemos por lo que declaró sobre el caso de Julie Grissom. Dijo: una noche nublada en Shreveport, Luisiana, alrededor de las 10 p.m., monté mi bicicleta amarilla por el campo detrás de la casa de los Grissom. Dejé la bicicleta y salté la cerca hacia su patio trasero. El señor Grissom había estado haciendo una barbacoa en su porche trasero mientras su nieto John Grissom regresaba a casa. El señor Tom Grissom había dejado la puerta trasera abierta y yo irrumpí en la sala de estar. Llevaba pantalones de camuflaje, botas de jungla, camiseta negra, un cuchillo cavar colgado de una cartuchera improvisada, guantes de cuero, un revólver calibre 38 y una máscara. Ordené que los Grissom se tumbaran en el suelo. Luego esposé al señor Tom Grissom detrás de su espalda y le cerré la boca con cinta adhesiva. Después fui con la señora Julie Grissom y le puse las manos detrás de la espalda con cinta adhesiva y le tapé la boca. Luego le hice lo mismo al pobrecito John Grissom. Llevé al señor Tom Grissom desde la sala de estar al cuarto de servicio junto a la lavadora y secadora y lo apuñalé 2 veces. Primero en el riñón derecho, luego la segunda vez debajo del esternón, clavando el cuchillo en el corazón. Lo siguiente que confesó fueron los asesinatos de los estudiantes. Daniel había estado espiando a 2 chicas por un tiempo, como era su costumbre, hasta que decidió atacar. Ingresó al departamento que compartían Sonia Larson y Christina Powell, de 18 y 17 años respectivamente. Ambas chicas fueron apuñaladas incontables veces y sus cuerpos mutilados. Según declaraciones que hizo el propio Danny después, a la primera que atacó fue a Sonia, quien dormía en su habitación. Lo primero que hizo fue apuñalarla en el pecho, pero no de muerte. Cuando Sonia despertó, tapó su boca con cinta adhesiva para evitar que sus llamados de ayuda despertaran a Cristina, quien dormía en el living. Sonia murió tras 1 minuto de lucha. Era consciente de lo que estaba pasando, pero no tuvo manera de defenderse o alertar a su compañera de lo que estaba ocurriendo. Una vez que la había asesinado, Daniel bajó y repitió el proceso, tapando la boca de Cristina con cinta y atando sus manos, aunque antes de apuñalarla, abusó sexualmente de ella. Después de hacerlo, la obligó a acostarse sobre su abdomen, es decir, boca abajo, y la apuñaló 5 veces en la espalda. Además del abuso sexual, estando con vida Cristina, Danny abusó tanto de su cuerpo como el de Sonia, dejándolos además en posiciones extrañas. El segundo ataque pasó aproximadamente 24 horas después, el domingo 25 de agosto de 1990, cuando repitió lo que había hecho la noche anterior, entrando al departamento de otra estudiante ubicado a tan solo 3 kilómetros de donde había cometido los primeros homicidios. Para acceder al lugar, rompió la puerta de vidrio del mismo. Dentro no había nadie. Así que, armado con un cuchillo de caza y una pistola automática, Danny esperó hasta alrededor de las 23 horas cuando Krista Hoyt volvió a casa. Al igual que con las anteriores víctimas, Danny la amordazó con cinta adhesiva y, tras atar sus manos a punta de cuchillo, la guió hasta su habitación, donde abusó de ella, repitiendo el mismo modus operandi de antes. La acuchilló en repetidas ocasiones hasta quitarle la vida, volviendo a abusar de su cuerpo. Pasado poco más de un día, el 27 de agosto, Danny volvió a atacar, esta vez a las 3 de la madrugada. El modus operandi fue el mismo. Entró a un tercer departamento ocupado por estudiantes universitarios. En este vivían Manuel Taboada y Tracy Pauls. Al entrar se encontró con Manuel, o Manny, como le decían sus amigos, durmiendo, y sin dudarlo lo atacó, apuñalando en el pecho y despertándolo. Sin entender nada de lo que estaba sucediendo, Manny intentó defenderse, lo que implicó que Daniel lo apuñalara también en sus brazos, manos, piernas y la cara hasta lograr finalmente quitarle la vida. Despierta por el escándalo, Tracy se acercó al cuarto de su compañero. Cuando entendió lo que sucedía, corrió de vuelta a su habitación, donde intentó encerrarse, pero esto no logró salvarla. Daniel logró forzar la puerta y entrar. Al igual que con las anteriores víctimas, la amordazó y ató para abusar sexualmente de ella y quitarle la vida. En la confesión con la fiscalía, Danny declaró que dentro de sí existían varias personalidades, de las cuales 2 eran especialmente oscuras: Enad, Danny escrito al revés, y Gemini. Según él, Enad era malo, pero no capaz de asesinar.
pero Gemini sí. Según sus palabras, era siniestro y no dudó en culparlo de los crímenes. Los profesionales de salud mental que lo atendieron no creyeron en nada de esto y tomaron esa historia como un intento desesperado de quitarse las culpas. De todas formas, Danny había confesado. En su confesión dejó claro que había trabajado solo y se quitaron así todos los cargos que se habían puesto a Ed Humphrey, quien fue liberado 10 meses después del ataque a su abuela. El juicio de Daniel inició casi 4 años después de que asesinara a los 5 estudiantes, el 5 de febrero de 1994. Allí se declaró culpable de todos los cargos, afrontando una pena de muerte, lo que su defensa pretendió evitar, argumentando que su comportamiento tenía origen en traumas de la niñez. Sin embargo, no tuvieron éxito y efectivamente fue sentenciado por el jurado a 5 penas de muerte, y el juez coincidió. Danny sería ejecutado. Como ya hemos visto en otros casos, las penas de muerte no son algo que se haga inmediatamente, ya que siguen un largo proceso de apelaciones, revisiones judiciales y demás, lo que se conoce como el corredor de la muerte. Danny estuvo más de 20 años en este. Finalmente murió por la inyección letal el 25 de octubre del 2006. Mientras se dio a conocer que el asesino tenía su propia página de internet en la que publicaba una serie de cuentos góticos a los que llamó Leyendas de Pantano Negro y vendía The Making of a Serial Killer, el libro donde contaba sus experiencias. Él dijo: soy culpable solo como Gemini, un ser sediento de sangre, pero la persona que soy siente un profundo remordimiento. Antes de su ejecución, miró fijo a la madre de una de sus víctimas y cantó la estrofa de un himno religioso. Nadie más grande que tú, Señor, nadie más grande que tú. Su último deseo fue comer cola de langosta, camarones, papas al horno, tarta de queso con frutillas y té dulce. Hoy por hoy, en la Universidad de Florida, en Gainesville, hay un mural que recuerda a las víctimas y promete que nunca más volverá a pasar algo como eso. Me tuve que poner los lentes porque se me cansó la vista. La gente con astigmatismo me entenderá, es un dolor tener un ojo que entiende más que el otro. Pero bueno, espero que no moleste el reflejo. Igualmente ya terminamos. Esto fue todo lo que tenía que decir por el video. Díganme qué opinan abajo en los comentarios. Y si conocían este caso, en realidad seguramente lo conocen y estoy esperando a ver los comentarios de: pues ya hiciste este caso. Ya hiciste este caso, ¿no? ¿Ya está hecho en el canal? No, porque lo borré. ¿Por qué? Todavía no lo borré, lo voy a borrar ahora, porque lo hice para Halloween hace 1 año, creo, una cosa así. 1 o 2 años, no me acuerdo. Pero duraba 12 minutos, y cuando vi que duraba 12 minutos dije, en realidad, esa es una forma demasiado concisa de contar esto, porque no fue así. Me parecía muy poco interesante y como que le faltaban muchas cosas, así que decidí volver a hacerlo. Pero mejor edición también. Es como que el video anterior me pareció como muy rápido, muy hacerlo porque sí, en lugar de que te interese realmente la historia, ¿no? Como que lo hice, en mi opinión, muy mal. Entonces me gusta rehacer las cosas que hago así. Pero siempre hay una aclaración. Si alguna vez se quedan con la duda, siempre lo aclaro en alguna parte, ya sea en el título o en el mismo video. Si no lo aclaro, no lo estoy rehaciendo y por lo tanto seguramente se están confundiendo con otra persona. Porque me suele pasar eso de que alguien me comenta o varias personas me comentan: creo que ya hiciste este video. No hice este video a menos de que se los diga. Y este sí, lo rehice. Igual hay que ver si siquiera hay gente que se acuerda de ese video, porque en serio, 12 minutos me parece que duraba. Nada, no explicas nada en 12 minutos. Bueno, a mi parecer. Así que díganme qué opinan y si se acordaban o si conocían la historia que se supone es el origen de Scream. Si quieren recomendarme casos para hacer en el canal, abajo en la descripción está mi mail, en la descripción de todos los videos. Y otra cosa es, si quieren ver los videos antes, pueden hacerse miembros del canal. Ahí abajo en donde dice suscribirse o unirse, pueden ver más detalles. Así que bueno, hasta acá llegamos con el caso. Acá están los Patreons y miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tiene un video nuevo, acá tiene un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara. Y nos vemos en otro video. Adiós. Thank you.